Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Diego Araya y este es el podcast Vayan y Hagan, un podcast de Singular en Costa Rica. Súper contento de poder compartir con ustedes el episodio 47 de esta nueva temporada que ya hemos comenzado, de este nuevo año. Y quiero contarles que, de hecho, para este año queremos compartir dos tipos de podcast o dos formatos quizás. Uno que va a ser como enfocado en los temas que vamos a estar hablando, como siempre, de liderazgo, de misiones, sobre todo hacer discípulos también y de la iglesia. Pero también queremos traerles a ustedes más historias, sobre todo historias que les acerquen para que conozcan más algunos siervos, algunos miembros asociados de Singular en Costa Rica. Así que para esta primera conversación hemos invitado a Luis Pacheco. Pura vida, bro. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Yo bien, aquí detrás. No, más bien ahora adelante. Al frente. Sí, siempre estoy atrás, pero contento. Gracias por invitarme. Gracias a vos, bro. Y sí, de hecho, siempre te toca, no siempre, pero Luis es parte del equipo que nos colabora con cámaras, con audio, con luces, con cosas desde el inicio. Desde el inicio. Y bueno, sí, que chiva que estés hoy de este lado conmigo también compartiendo. Y bueno, lo conocen como Lucho. Sí. Así que voy a usar Lucho para... Démosle. Para sentirme también yo identificado. Sí, cuando me llaman Luis... No vuelve a ver. No. Sí. Buenísimo, bro. Y lo que queremos, bueno, como estoy comentando, es escuchar tu historia. Más bien, gracias por ser el primero en compartirla. Claro. Queremos ver más que tu historia, también ver la historia de Dios y lo que Dios ha ido entretejiendo en tu vida, en tu historia. Así que, sin más, contanos un poquito de tu niñez, tu pasado, tu historia y también un poquito de cómo fue ese acercarse a Cristo, ese momento en el que ya vos tomaste la decisión por Jesús. Sí, bueno, la historia mía es como todas, distinta, diferente y de pronto que cambian algunas cosas de lo normal en las familias disfuncionales, como el 100% casi, la mayoría de las familias de nosotros, ¿verdad? Bueno, sí, mi infancia fue un poco distinta. Tuve la bendición de contar con mi papá hasta el día de hoy, todos los días, pero desde un inicio en mi historia, a los 2 meses de nacido, mi madre decide dejarme con mi papá. Al día de hoy no la conozco, no sé quién es, pero creo que esto ha sido una herramienta, o más bien un pilar en mi vida. Mi papá, como él desde los 2 meses de nacido decidió, ¿verdad?, ponerse la 10, como decimos, y sacarme adelante por muchos años. Y se puso 2 10. Las 2 10, sí, exacto. Y la verdad es que mi papá ha sido, bueno, el papá. Y estoy muy agradecido con Dios por eso. Wow. Parte de mi contexto familiar, aparte de este que acabo de nombrar, en mi casa, en mi infancia, éramos una familia que leía la Biblia todos los días a las 7 de la noche. Esto no es lo mismo de ser una familia cristiana. Es diferente. ¿Sí se identificaban como cristianos o eran más católicos o eran... ¿Cómo se identificaban? Siempre cristianos y bautistas. Okay. Esa era la definición de mi casa. Mi abuelo murió cuando yo tenía 8 años, pero era el pastor de una iglesia también. Pero en mi casa practicábamos leer la Biblia y todo, pero sí se vivía muy distinto. En el contexto familiar, claramente, como muchos, que es difícil, la infancia de algunos. En mi casa sí hubo conflictos bastante grandes con algunos familiares, tíos y cosas así, que destruyeron mucho la familia y destruyeron mucho el contexto familiar. Entonces, sí, temas de drogadicción, alcoholismo y estas cosas de algunos familiares fueron destruyendo un poco, y la rutina en mi casa no era para nada cristiana. Sin embargo, no faltaba la Biblia a las 7 de la noche de manera obligada, si no iba fajazo. Tocó. Con mi abuela, sí, y creo que es la mejor herencia que ella me pudo dejar, la palabra. Tengo que ser realista, pero no entendía casi nada en mi infancia. Claro. De lo que estaba leyendo, del por qué estaba haciendo las cosas, hasta que, bueno,
y también recalcar la infancia que tuve fuera de este que estoy nombrando. Fue muy buena, saludable, como un niño de San José, jugando fútbol los 360 días del año con sus amigos, en casas de árbol, bolinchas, tromfos, y muy lindo. Eso es de lo Los mejor. viejos tiempos, bro. Lo mejor, eso es cuando hablo de mi historia, me gusta recordar la infancia porque fue muy saludable, muy bonita. Qué bueno. Ya en mi adolescencia las cosas como todo cambian y tenía el pronóstico total, o sea, estaba totalmente con la rifa ganada de poder ser un joven que no tuviese otro rumbo, similares al de muchos amigos en la cárcel y drogas y todo esto, y siento que nunca tuve ni el chance, o más bien Dios siempre me guardó o me libró de estos caminos, pero sí, gran parte de mi adolescencia fue con amigos que de pronto no han estado en las mejores condiciones, pero sí, Dios siempre cuidó de mí, de mi corazón, de mis amistades, pero sí es importante nombrarlo porque marcó mucho la diferencia. Claro. Y Lucho, una pregunta. ¿Vos tenés hermanos y hermanas o no fuiste hijo único? Yo soy hijo único. Tengo hermanos y hermanas, creo. Pero no los conozco. Okay. Sí, del lado de mi mamá no sé ni quién es mi mamá, sí. no la conozco y no sé quién es. Pero digamos, por lo menos con tu papá, tu abuelita y todo, tu crianza fuiste vos, hijo digamos, único, en casa. Exacto, hijo único en casa. Entonces mi papá siempre trabajando. Al día de hoy, mi papá mantiene el mismo trabajo hace 20 años. Wow. Una condición difícil en la infancia, económica, pero sí, siempre, pues, agradecido con mi papá por todo lo que hizo. Sí. ¿Cuándo fue tal vez el momento, Lucho, en el que vos recordás que ya tu interés y tu acercar a la palabra de Dios ya con deseo y no tal vez obligado a... Pero ¿cómo fue tu experiencia de acercarte a Cristo y ya tomar una decisión consciente de en Él? Sí, fue a los 16 años. Prefiero reservarme la manera en cómo llegué a la iglesia. Ok. Después de las cuentas, un poco chistoso. Okay. Pero sí, a los 16 años empecé a ir a un grupo de jóvenes al que actualmente, ahora comentamos un poco, lidero. Okay. Y sí, llegué con 16 años buscando, recuerdo, identidad sobre todas las cosas, buscando qué es lo que más me gustaba. En la adolescencia, aunque no parezca, me gustaba mucho el deporte. Me gustaba andar mucho en bici y recuerdo que llegaba en bicicleta a los grupos de jóvenes, pedaleando desde no sé dónde para poder estar ahí. Y a los 16 años tuve la oportunidad de conocer personas distintas, amigos, adolescentes también, que me animaban muchísimo a poder continuar, a ir. El tener este tipo de amistades me llevó a poder ir un poco más, buscando un poco más. Ya después sí tuve, como a los 17 años, tuve sí un encuentro con Jesús personal, a solas, en mi casa, con esas tareas que mandaban en el grupo jóvenes, leer tanto. Y todo esto pude ir madurando un poco más mi relación con Jesús. Pero todo en la adolescencia fue la gran parte en la que pude encontrarme con Jesús, creer en Él de una manera genuina y también encontrar mi identidad. Que Jesús decía de quién era yo. Claro. Después de muchos años de infancia y adolescencia, de no saber cómo provengo aquí, cómo llegué a esto y de muchas dudas y preguntas, pude encontrar muchas respuestas de quién era yo. Qué bueno. Qué bueno tener lugares donde, bueno, porque conecto con la idea de tener uno, yo me convertí también en jovencito de 12 años. Y lo mismo, ¿verdad? Como tener un lugar donde ir y conocer gente y sentirte retado por gente de tu edad también que está en las mismas búsquedas, de las mismas preguntas, pues. Claro. ¿Verdad? Y qué bueno contar con la iglesia y qué bueno contar con el grupo de jóvenes que en esos momentos para nosotros, para vos, fue clave. Me imagino que tal vez en ese momento fue de más reto, de más crecimiento en tu vida. Pero bueno, quería preguntarte justamente eso, ¿verdad? Como, ¿cuál fue el momento, cuál ha sido el momento en tu vida, en ese proceso, en el que has sentido más crecimiento, más madurez
¿Y cuáles fueron las cosas que te ayudaron como a avanzar, verdad? Después de convertirte y todo, de participar en el grupo, ¿qué fueron otros ingredientes que vos has visto que han estado ahí en ese proceso tuyo? Sí, ha sido muy gradual. Desde, claro, como adolescente, ahora con 27 años, el proceso de madurez y de crecimiento ha sido por un momento con dudas, con preguntas, con otros momentos muy entusiasmado también, muchas veces abatido, sintiendo que lo que hacía, lo que buscaba no tenía fruto, pero sobre todo, después de esto que te contaba a los 17 años, creo que lo que me identificó y me hizo crecer fue servirle a Dios. Creo que llené todos mis vacíos, no esperando a alguien, algo, sino más bien dando. Y desde los 17 años al día de hoy no me he detenido de servir. Empecé, como la mayoría, sirviendo a un grupo de niños. No me fue muy bien, porque no me fue muy bien. No tengo ese clic mucho con los niños, pero sí estuve como unos 6 meses sirviendo en un ministerio de niños. Y después hubo ahí un descubrimiento en la iglesia de un talento ahí con la percusión y la batería. Y de verdad, me propuse estudiar un poco de esto y con un amigo me ayudó muchísimo. Y por 8 años pude tocar batería en la iglesia, como una pasión, como algo que me encantaba hacer, pero sobre todo con un corazón agradecido de poder servirle. Siendo franco, Diego, yo me considero un aprendedor. Yo sé hacer de todo un poco. Sí. Y aquí en Singular vacilamos mucho porque lo que sea que pase, que tenga que ver con mi rol o no, las preguntas llegan así. Y tengo la bendición de saber un poquito de muchas cosas, pero lo que más, no es tanto saber, sino me gusta mucho aprender. Como la inquietud de descubrir. De descubrir cómo resolver. Cómo resolver. Exacto, claro. Eso me encanta. Es un don. Resolver, eso es algo que me gusta. Y de pronto, sí, la mayor parte del crecimiento que he tenido ha sido por servirle a Dios, pero ha sido gradual. Muchos años fue como con mucha duda, que todo sigue igual, nada pasa. Y lastimosamente el cristiano, o nosotros en la iglesia cristiana, como todo es ad honorem, a veces estamos en espera de un reconocimiento de algo. Y el momento en que yo busqué eso, sentí donde no estaba haciendo algo bien. Y bueno. Lo dices como en el sentido de tan joven sirviendo, 16, 17 años, y que había una expectativa como de retribución o de reconocimiento. Sí, y eso al pasar los años, ya con 24, 25 años, que todo sigue igual y tanto esfuerzo y muchas cosas, me hizo caer en algo que no estuvo como muy bien, como un pensamiento de ahora estoy esperando algo. Sí. Y creo que nos pasa a muchos. No, y es cierto, sí, totalmente de acuerdo, porque obviamente la iglesia da la oportunidad de que uno participe en diferentes formas. Y a veces sin el correcto seguimiento o sin setear algunas expectativas, lo más normal, porque yo me identifico también con eso, ¿verdad? Como asumir un rol y de alguna manera que haya alguna retribución, por lo menos en el reconocimiento, como dices, ¿verdad? Como de bien hecho o un sentido de validación, pero se convierte en eso también que estás diciendo, ¿verdad? Como una trampa de, al final estoy haciendo esto por reconocimiento o lo estoy haciendo por convicción, ¿verdad? Y ahí nombré esto no solo por decirlo, sino porque ahí fue el punto donde mi crecimiento y madurez espiritual empezó a surgir. No como algo mágico o muy espontáneo ahí, sino algo muy personal y un proceso que de verdad llevó tiempo. Y sí, más que todo en mi iglesia local. ¿En qué momento fue eso? O sea, ¿qué edad tenías cuando llegaste a esa encrucijada de, mira, estoy haciendo esto y tal vez lo estoy haciendo con la intención equivocada? Fue a mis 24 años. Okay. Los 24 años, bueno, alrededor de mis primeros 20 años,
tuve varias experiencias de campamentos, ir a otro país, a otro campamento, servir en otro país, ir a servirle a Dios de diferentes maneras. Y recuerdo, quiero nombrarlo rápido, tenía como 22, 23 años, fui a un campamento en Panamá y recuerdo que era un campamento misionero y la última noche era mágica. Todo el mundo escuchó, no digo que no haya pasado, pero todos, la mayoría, éramos 300 jóvenes, escuchó a Dios a dónde tenía que ir a servir, y que los países musulmanes. Y yo sé que muchos, de hecho, ya están ahí sirviendo. Wow. Y yo recuerdo esa noche que no escuché nada. Y hubo como, no un enojo, nunca me he enojado con Dios, nunca le he echado la culpa a nada, solo fue como una molestia mía de no saber cómo escuchar a Dios. Sí. No escuché nada y durante la siguiente semana que estábamos en se llama Experimenta, una señora oró por mí y oró lo que yo estaba pensando, como lo que estuvo pasando en esa noche, como sé que Dios, sé que crees que Dios no te habla o no te escucha, pero quiero que sepas que en casa y en tu país te están esperando. Entonces, para mí eso no tuvo mucha relevancia, tengo que ser franco, no fue algo mágico así como que me abriera los ojos para algo, pero dio pie a unos años después para ahorita contar cómo me involucré en Singular. Claro. Y sí. Buenísimo. Justamente te iba a preguntar eso, en ese tiempo ya con experiencia en la iglesia, como creyente, sirviendo a otros también, involucrado en el grupo de jóvenes. ¿Cómo fue tu primera experiencia conociendo de Singular, escuchando de lo que hacemos? Y sí, ¿cómo llegaste ya a incorporarte, digamos, poquito a poco en lo que haces al día de hoy también? Sí, después de esto que te conté, del campamento y esa señora que oró por mí, que alguien me esperaba en casa, en mi país, después de ese año conocí a mi amigo Lisandro en un evento de la iglesia, de una conferencia de misiones de mi iglesia, lo invitaron a él a enseñar y me tocó con él planear la semana o los días que él iba a estar enseñando porque él quería música y yo estaba también en cargo de la música de ese evento. Okay. Sí, estaba coordinando con vos. Entonces me tocó hablarme con él por mensajes, empezar a coordinar como los eventos que iban a pasar en mi iglesia. Y después de que terminó esos eventos, como, bueno, muchas gracias y todo, ¿verdad? El último día, llegó el famoso café, ¿verdad? ¿Quiere llegar a mi casa? Okay. Yo tenía 23 años de pronto. Y empezamos, y después fui a tomar café, conocerlo y todo, y empezó, y ya llevamos 5 años de cafés, leyendo, haciendo un estudio bíblico, y alguien, después de esos 23, 24 años, alguien que decidió invertir en mi vida por medio de la palabra, todas las semanas, buscando a Jesús conmigo. Ahí fue el momento en donde el involucrarme no solo con Singular, sino más bien de pasar de solo dejar de creer o seguir creyendo en Jesús, se convirtió en seguirle. Y el descubrir que seguirle a Jesús es lo que me va a llevar ahorita a cómo llegué a Singular. Y claro. Siempre tuve la bendición de trabajar en empresas. Yo trabajaba en una empresa, después del trabajo iba con Lisandro a hacer el estudio y pasaron bastantes años. Hubo un entrenamiento que Lisandro hizo en Bagaces, en Guanacaste. Me dice que me acompaña. Entonces uno siempre se apuntaba a ir a todo lado. Y Lisandro me iba contando como qué es lo que exactamente él hacía como misionero. Y entonces yo siempre estuve muy cómodo en mis trabajos, me encantaba siempre lo que hacía en mis trabajos. Y yo le dije, ¿se imagina algún día yo hacer eso que usted hace? Y fue una vacilada nada más, nunca lo pensamos así. Y antes de la pandemia todo empezó a moverse. Entonces, voy a contarle rápido cómo sucedió. Y sí, en el 2019, a mediados de julio,
tenía los 25 años que le conté, donde había muchas preguntas, dudas de por qué estaba esperando algo. Y decidí hablar con mi pastor de cómo me sentía, que quería, según yo, sentía que es un poco un pensamiento inmaduro, quería algo nuevo, algo distinto. Quería involucrarme en algo como más joven. Y mi pastor escuchó como toda mi queja. Como yo ahora lo recuerdo como algo inmaduro. Como todo lo que yo andaba en búsqueda y todo lo que estaba esperando que sucediera para yo sentirme bien. Sí. Y mi pastor, como buen psicólogo, que por cierto ya estaba aquí. Sí, Pastor Daniel. El pastor Daniel escuchó muy bien lo que estaba yo diciéndole, y lo único que al final me dijo, bueno, resuelva. Y ese resuelva tiró otra conversación muy grande, es que hay que hacer esto, muchas cosas más. Y bueno, fue una reestructuración de todo lo que yo pensaba. El pastor Daniel se animó a creer un poco de lo que yo estaba pensando en ese momento. Y en vez de salir o cambiar de lo que yo andaba en búsqueda, más bien hubo más trabajo en ese momento. Entonces tuve la oportunidad de reestructurar un poco la iglesia, su imagen, cómo comunicar, su página, cómo las otras personas, cómo poder encontrar una iglesia, crear contenido como podcast, página web, redes sociales. Y empezamos como a darle un nuevo sentido, cambiarle el nombre a la iglesia. Y a partir de ahí, eso fue en el 2019, lanzamos como la nueva imagen, nuevo nombre de la iglesia y todo. Todo bonito. Llegó el 2020 y estábamos marzo 2020, pandemia. Y estábamos listos. Teníamos la plataforma, teníamos el equipo y teníamos las herramientas para poder enfrentar la pandemia, que fue un buen derechazo que le metió la pandemia a las iglesias. Claro. Por ese lado. Y de verdad estábamos listos, afrontamos la pandemia y sobrevivimos, dirían algunas iglesias. Y después de eso, durante la pandemia, cada vez el trabajo en la iglesia se iba haciendo más pesado, porque todo era producido y todo era videos, todo era audios, todo era... Y mis horas del trabajo anterior se iban reduciendo. Claro. Y yo empezamos yo le dije al pastor Paz, creo que ocupamos a alguien full time aquí, porque yo estoy descuidando mi trabajo, estoy concursando para otro puesto, sí. Y estaba muy ilusionado porque era en otro país y estoy descuidando. Entonces empecemos a orar por alguien y empezamos a orar. Y sí tengo que ser franco, hubo momentos que pregunté ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Y el pastor también empezó a orar, nos reunimos un par de veces a orar por esto. Y yo recuerdo que le había dicho a Dios, si tú quieres que yo sea esa persona, tú tendrías que mostrármelo. Y fue evidente, sí, como a los 4 meses estábamos en una semana laboral normal de febrero, porque ya hoy somos 1 de febrero que estamos grabando esto, y el 15 de febrero de hace 2 años fue mi último día en esa empresa, pero fue el mismo día que daban el resultado de quién ganaba el puesto que yo estaba. El 15 de febrero de hace 2 años fue un día tan confuso para mí, porque era el día de la respuesta y me despiden. No vamos a entrar en temas de... Y ese mismo día fue a las 8 de la mañana que me despiden, y como a las 9:30 yo andaba dejando la compu y andaba dejando otras cosas a la oficina. Me escribe mi pastor: Lucho, va a venir un pastor de una reserva indígena. Usted podría sacar un tiempo en las tardes para enseñarle un poco de la vida de Jesús, de lo que ustedes estudian y todo esto. Y fue
fue un poco, para mí me movió mucho el piso. O sea, mi pastor en ese momento no sabía lo que estaba pasando. Y me pidió. Y bueno, eso no lo quiero hacer muy mágico ni espiritualizarlo, pero dio pie a que yo fuese a un retiro de silencio por un mediodía, escuchar a Dios, buscarlo en su palabra. Claro, como todos tenemos una historia de un llamado y de un momento exacto, Dios confirmó mi llamado a involucrarme en la iglesia local, como misionero de la iglesia local. Y ese día recordé la oración de la señora, tres, 4 años atrás. En tu casa te esperan y en tu país también. Bueno. Entonces, después de eso, consulté si podía. La iglesia muy feliz también. Y también la organización en la que ya estaba siendo yo voluntario, venía a ayudar en diferentes cosas, que era Singular, alcé la mano y bueno, entramos a Singular y ya tenemos 2 años. 2 años, sí. Qué bueno. Próximo 15 de febrero. Qué bueno. Qué buena la historia y qué bueno ver cómo Dios lo lleva a uno y lo guía a esos momentos en los que uno siente la incertidumbre y siente la duda y siente un montón de cosas como lo estás contando, ¿verdad? Y qué bueno confiar en Él, qué bueno ser persistente y perseverante, que a veces la gente ve la gente por fuera y no entiende la historia o no entiende los procesos y el tiempo que hubo entre un acontecimiento y otro. Y claro, es difícil porque todos somos impacientes y todos quisiéramos esas respuestas de Dios y esas directrices de Dios más claras o más evidentes. Pero exige obediencia y exige fe y perseverancia para poder ser capaz de, como vos lo estás contando, de ver lo que Dios está haciendo y dejarse uno guiar por cada momento, ¿verdad? Qué chiva. Lucho, contanos un poquito en la iglesia hoy actualmente qué estás haciendo, porque sé que estás muy involucrado, sigues muy involucrado ahí, y también tu trabajo y tu servicio aquí en Singular. Sí, bueno, a partir de ese 15 de febrero empecé a involucrarme en Singular y gracias a muchas herramientas que Dios me ha dado en los trabajos que he estado y también de los talentos y algunas cosas que tengo. Dios me dio la oportunidad de ser ahorita aquí en Singular el coordinador de la propiedad de Singular aquí en Costa Rica. Sí. Que eso ha sido el mayor descubrimiento, primeramente para mí y para la organización, del saber cómo administrar una propiedad como la que tenemos, que es un regalo, es una bendición. Claro. Eso ha sido mi reto por estos 2 años. Como todo, el inicio, uno no sabe por dónde agarrar, qué decisiones tomar, y ya con 2 años ya me siento un poco mejor, la verdad bastante mejor, y me siento muy honrado de que Dios me haya tomado en cuenta para eso. Claro. Normalmente cuando hablo de quién soy, lo que hago como misionero local, lo que menos esperan es un administrador de una propiedad. Siempre estamos en la expectativa de escuchar que alguien fue llamado a otro país a predicar y enseñar a cierto grupo de personas, pero el rol que Dios me dio estaba muy atrás, pasa desapercibido posiblemente para el movimiento hacedor de discípulos, que ya corre muchísimo. Pero lo que sucede en este lugar, tanto para los programas de Singular, pero para las personas que también tienen ese contacto o ese mismo ADN de hacedor de discípulos, este lugar es una bendición para eso. Sí. Y en mi iglesia, actualmente desde mayo del año pasado, tengo la bendición de ser pastor de jóvenes ahí, y ese ha sido otro descubrimiento para mí. Y bueno, se tiene ya mucha experiencia con esto, pero para mí siempre ha acudido como, Diego, ¿qué harías en este caso? Pero para mí ha sido muy retador y muy bueno, muy lindo, pero también muy de mucho tiempo. Claro. De estar pendiente de las personas
bueno, al menos a mí eso lo necesito hacer. El cuidado y el orar por las personas, el estar con ellos, acompañarlos en cosas importantes, o al menos es algo de lo que yo recibí en algún momento y me gusta también hacer. Y eso iba a decir, que chiva que regresaras ahora como líder y como pastor al lugar que, como nos contabas, con 15, 16 años llegaste como estudiante, como alguien que estaba participando, que es una historia, como que llama esto, ¿verdad? De círculo completo, ¿verdad? Llegar a un momento, vivir un proceso de crecimiento, de madurez y llegar también a asumir un rol que ahora más bien te pone en la responsabilidad de influenciar, servir, guiar, mentorear y un montón de cosas más, que es un peso grande para un pastor joven. Y que no lo sé, muchas cosas. Y bueno, la gran bendición es que cuento personas como vos y como otras personas que trato de buscar el consejo porque muchas cosas no las sé. Sí. Y eso es algo que también moldea nuestro corazón, el no saber las cosas y buscar. Es algo que... Nos hace dependientes de Dios, totalmente. Exacto. ¿Verdad? Entonces, tanto en singular y en mi iglesia local, estoy empeñando estos roles, pero fuera de eso, bueno, ayudo en lo que sea necesario. Como ha sido también por años con la parte del podcast y algunas otras cosas que hacemos en la parte creativa, digamos, de singular. Exacto. Y también de todo un poco. De todo un poco, sí. Bueno. Me gusta mucho. Qué bueno, bro. Gracias por contarnos tu historia. Algo que estoy escuchando con detenimiento es un Dios que te ha formado y te ha enseñado a servir. Sí. ¿Pensarías eso? Es lo que me define. He tenido que aprender. He tenido que aprender a escuchar más. Y he tenido también que dejarme formar. Sí. Ahora bueno, Dios siempre ha sido fiel. Y ahora en esta nueva etapa de todo lo que estamos hablando, tengo la bendición de haberme casado hace 3 meses con Stephanie. Qué bueno. Y ahora, bueno, aprendiendo de un poco más de este nuevo ministerio. Claro, una transición importante. Sí. Y responsabilidades importantes. Estamos hablando de familia, estamos hablando de liderar un grupo de jóvenes en una sociedad compleja y también todos los temas logísticos que existen en la dinámica de este lugar, que tal vez para alguna gente que nos escucha dicen, hablan del lugar, pero no sé qué es. Aquí en Singular, en Costa Rica, tenemos una propiedad que le hemos llamado el Centro de Multiplicación, porque justamente el propósito que cumple es multiplicar el Evangelio de Cristo, multiplicar discípulos, ¿verdad? Y Luis está a cargo de la logística, de coordinar actividades, clases, gente que se queda, otros ministerios también que hacen uso de las instalaciones. Nosotros estamos acá en una de las oficinas de Singular, que está equipada para esto que hacemos. Bueno, y eso es parte de tu descripción. Exacto. Invitados a los que no conozcan el Centro de Multiplicación para que nos escriban, para que Lucho le pueda dar un tour. Claro. Por la propiedad y también para que les cuente más del montón de cosas que hacemos acá, ¿verdad? Exactamente. Buenísimo. Lucho, una última, tal vez una última consejo de parte tuya para gente joven. Estoy pensando en el Lucho de 16, 17 años. ¿Qué consejo le darías a un muchacho, una muchacha que está pasando por esa misma edad, llena de preguntas, llena de dudas y tratando de descubrir y conocer más a Dios? Ya hoy en tu experiencia como pastor de jóvenes, ¿qué le dirías? Bueno, eso es, antes de contestarte, ahorita estamos experimentando un fuerte oleaje de depresiones y ansiedades en la comunidad de jóvenes. Y eso me hace responder a la pregunta. Ya identificando los códigos de los jóvenes que actualmente llegan a las iglesias con tanta oleaje de depresiones y ansiedades y con intentos de suicidio y muchas cosas que no digo que antes fuera menor, pero ahora es explosivo, es gigante. Sí, claro. Eso es uno de los retos que yo tengo, que me gustaría que de pronto el que esté escuchando pueda orar no por el grupo de jóvenes de mi iglesia, sino por todos. Claro. Pero una recomendación que me gustaría dar es que hay un paso adicional de lo que hemos escuchado, de lo que es creer en Dios, y es seguirle. El seguir a Jesús nos invita y nos cambia mucho el panorama de cómo vivir. La primera Juan 2:6 dice, el que dice que lo conoce,
o el que dice que permanece en él debe caminar como él anduvo, debe vivir como él. Y ese versículo cambió mi vida. Estamos muy llenos de información muchas veces como líderes de jóvenes para enseñar, pero el acompañar, el caminar con una persona, el invitar a seguirle a Jesús, el invitarlo a que camine como Jesús, no como yo camino, es el consejo más grande, que es donde las respuestas del montón de dudas y preguntas se contestan solamente caminando con Él, sí. Viviendo como Él vivió. Y yo creo que sí, mi invitación y mi recomendación es que si aún nadie ha estado, bueno, estoy hablándole a estos jóvenes, que si nunca nadie ha invertido en usted, si nunca nadie ha compartido un tiempo aparte de estudio de la vida de Jesús o de estudio de la Biblia, bueno, aquí tenemos muchísimas herramientas para poderlo hacer, muchísimas personas que están dispuestas a acompañar a personas. Y sí, que no se quede con las ganas de poder buscar a Jesús de una manera que camina, que anda con Él, sí, como Él anduvo. En lo cotidiano. En lo cotidiano. Gracias, bro. Gracias por compartir tu historia y contarnos tu proceso en Dios. Creo que es muy retador. Hay cosas que yo no conocía. Pero bueno, gloria a Dios por eso. Gracias por tu servicio también y tu trabajo en singular, que yo sé que es clave para montones de cosas que hacemos, como por ejemplo esto del podcast también. Claro que sí. Gracias. Para mí es un gusto. Y bueno, este es el episodio 47, como les comentaba, comenzando a escuchar algunas historias que queremos compartir con ustedes. Hoy tuvimos la historia de Luis Pacheco. Y bueno, queremos invitarlos a que sigan, estén pendientes. Vamos a tener muchos más episodios donde vamos a escuchar algunas de estas historias, algunos otros perfiles de gente trabajando en diferentes enfoques, diferentes organizaciones, diferentes roles. Y bueno, nuestra idea, como siempre, es promover una cultura hacedor de discípulos. Así que para más información pueden también seguir nuestras redes y buscar información en nuestra página web singular.org. Así que sin más, vayan y hagan discípulos.